como puede ser los primeros los primeros 3 niños mártires de Tlaxcala, ¿no? Bueno, todos estos mártires, por eso siempre que veamos un santo que tenga una palma en la mano, me va a indicar, ¿sí? Me va a indicar que fue un mártir. Siempre que yo vea un santo con una palma en la mano, en automático me va a trasladar que fue un santo, ¿no? Estos 4 evangelistas, como va a ser Mateo, ¿no? Marcos, Lucas, Juan y su iconografía, ¿no? Mateo representado, ¿sí? Representado por un ángel. Por lo regular, cuando ingreso en un templo, en las pechinas, abajo de las bóvedas, en las pechinas voy a ver a estos 4 evangelistas. O puedo ver el ángel, Marcos representado con un león, Lucas representado por un toro y Juan representado por un águila, ¿no? Porque el águila puede ver de frente al sol, que el sol va a ser Dios, es el que más se va a acercar a Dios. Juan el evangelista, ¿no? ¿Le pasamos? Bueno, el retablo, aquí están los muebles que componen la liturgia, ¿no? Que va a ser el altar, el número 1, el templo no puede existir sin el altar. El púlpito, no sé si muchos hayan visto cuando entramos a un templo del siglo XVI o siglo XVII, lo que es el púlpito que está a un costado donde se sube el sacerdote. Hasta principios del siglo XX que el sacerdote empieza a dar la misa de frente al feligrés. Siempre era de frente, se daba la misa de frente al retablo, de frente al altar, y se daba en latín hasta que el Vaticano, ¿no? Con estos concilios del Vaticano, autoriza que la misa ya se puede dar en el idioma de cada país, de cada estado, de cada comunidad, ya se puede dar la misa en el idioma de la comunidad. Bueno, entonces la misa se daba y cuando venía la homilía o cuando venía el sermón, mejor conocido como el sermón, ya el sacerdote se trasladaba del altar al púlpito, ¿no? Ahí es donde el sacerdote ya daba, ¿sí? El sermón. El presbiterio, van a ver todas las iglesias del mundo, el presbiterio. No sé si han notado que siempre el sacerdote está arriba, en todas las iglesias, nunca están a la par, porque su traducción de presbiterio quiere decir la parte más alto. Por eso al párroco se le dice prevístero, ¿no? Porque es el más alto, ¿no? El párroco, que es el que va a impartir la misa, ¿no? Y lógico, la forma ochavada que puede llevar la pila bautismal, ¿no? Va a ser muy importante el ambón y el retablo, pero el retablo, a pesar de todos estos muebles de la liturgia, el retablo va a quitarle visibilidad tanto al púlpito, al presbiterio, a la pila, al ambón, ¿sí? Al altar. La gente se enfoca más al retablo. Pero este retablo, ¿sí? La gente siempre dice, ah, mira, está bonito o está feo, ¿no? Está bonito o está feo, pero nunca lo ubicas qué es lo que contiene, por qué está. El retablo va a surgir para las reliquias, pero también va a surgir de una forma didáctica, de una forma pedagógica, porque ya con los santos, con los óleos, hay que recordar que nuestra gente, nuestros indígenas, pues no sabían leer ni escribir, y la única manera de poder evangelizar, decirles, mira, esta es la Virgen María, este es Cristo, este es el Padre Eterno, era con la escultura o con la pintura, ¿no? Esa era la forma didáctica de enseñanza-aprendizaje que se daba con ese retablo. Bueno, y en lo que va a ser Tlaxcala, podemos ver el primer púlpito de América, ¿no? El primer púlpito de América, como podemos ver en Nuestra Señora de la Asunción, pero también tiene la primer pila bautismal de América, ¿no? Donde son bautizados los primeros 4 señoríos de Tlaxcala. Por eso estos muebles de la liturgia van a ser muy, muy
importantes, ¿no? Como esta pila bautismal del Templo de Santiago Apóstol de Tecali de Herrera del siglo XVI, ¿no? Como este anagrama XHS que viene en latín, que quiere decir Dios Hijo Salvador, y el anagrama de la Virgen María, ¿no? Cargado por estos frailes, ¿sí? Y el cordón franciscano. ¿Le pasamos, por favor? Bueno, dentro de la planta arquitectónica, la composición de los espacios, sí, en esta nave de forma basilical, que tiene 3, puedo ver el nártex, que es la parte cuando yo ingreso al templo, la nave central, vean que es la parte de en medio, las naves laterales, ahorita vamos a ver cómo se llaman estas naves laterales o calles, el porche, ¿no? Que va a ser previo al entrar, el transepto, vean, el transepto con este color verde un poquito más oscuro. Hace rato les hablaba yo del transepto, que en el transepto es la que tiene en algunos templos la cúpula de forma ochavada, el ábside, ¿no? Las capillas radiantes, que son esas que sobresalen al ábside, el coro, dónde va a ir el coro, y el deambulatorio, ¿no? Donde voy a poder circular. ¿Le pasamos? Bueno, dentro de las plantas arquitectónicas de esta forma basilical, puedo ver las capillas que tengo en las partes laterales y cómo puedo leer yo esta planta arquitectónica, este templo de forma basilical. Se le llaman naves. ¿Pero por qué se le llaman naves? ¿De dónde proviene, de dónde saco yo que se le llaman naves? Bueno, se le llaman naves porque provienen de los barcos, de las naos españolas que venían, ¿no? O romanas, y de estas naves se le llaman naves, ¿no? A los templos. Y se divide en esta forma basilical como la calle central, o la calle o la nave central, la izquierda, la calle lateral izquierda, la nave del Evangelio, porque en lo que es el altar, en esa parte se leía el Evangelio, y la de la derecha, la calle de la derecha o de la epístola, ahí se llamaban las epístolas. ¿Quién va a ser el que tiene el mayor número de epístolas? ¿Quién escribe las epístolas? ¿Alguien sabe? Bueno, están ahí. Hola, hola. Sí, estamos, pero yo no sé, por ejemplo. No, no tampoco. Bueno, va a ser Lucas es quien las escribe, ¿no? Él las escribe, pero de un personaje mayor. Lucas va a ser un personaje importante porque inclusive cuando va y lo agarran preso, ¿sí? A Pablo, a San Pablo, es el que escribe el mayor número de las epístolas. San Pablo, y Lucas era un doctor de profesión, era un turco, y cuando estaba preso en Roma, él se metía en las noches a estar escribiendo las epístolas de San Pablo. Pero fíjense lo que es la historia, ¿no? Cómo San Pablo, que era el máximo perseguidor del cristianismo, era el que más cristianos mataba, ¿no? Hasta que una vez va de un pueblo a otro para seguir matando gente, iba en su caballo y se cae, y aparece algo luminoso y oye la voz de Dios que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues y por qué persigues a mi gente? ¿No? Y recobra la vista cuando se convierte a ser cristiano. Es cuando recobra la vista, Pablo. Y Lucas es el que escribe las epístolas, por eso se leen del lado derecho en el templo y del lado izquierdo se lee el Evangelio. El Evangelio San Mateo, según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, ¿no? Le pasamos, esto ya lo vimos, los retablos, el retablo mayor. Bueno, vamos a empezar, vamos a irnos un poquito más rápido, si no nos va a dar tiempo. El políptico, uno de los polípticos más importantes del mundo, el políptico del Cordero Místico. Este que estamos viendo aquí ya está cerrado. La síbila eritrea, que son griegas, la síbila de Cumas, ¿no? El profeta Zacarías, el profeta Maqueas, vean la Virgen María, tenemos la paloma encima que está descendiendo el Espíritu Santo sobre la Virgen María, vean el arcángel San Gabriel con la anunciación diciéndole a la Virgen María que va a ser mamá, ¿no? No hay que confundir lo que es San Juan el Bautista y lo que es San Juan Evangelista. Estos que están en estas hornacinas o en estos nichos, con estos arcos trilobulados. ¿Por qué se le llaman trilobulados?
porque del lóbulo de la oreja tienen esa forma, donde está San Juan el Bautista y San Juan el Evangelista. San Juan el Bautista va a ser el hijo de Isabel, el primo hermano de Jesucristo, ¿no? Y quienes mandan a hacer este políptico. Este políptico está en Bélgica y ha sido robado 7 veces. 7 veces se han robado este políptico y se ha recuperado, salvo 2 tablas, porque está pintado, para que sepan, en tablas, no es óleo, está pintado en tablas, ¿no? Quienes lo mandan a hacer son estos 2 personajes que alcanzo a ver, Lisbeth y Jos. Ellos son los 2 personajes que lo mandan a hacer, este políptico. Por eso es muy importante, le pasamos. Y se llama el Cordero Místico, porque quiero que vean en la parte de en medio abajo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está la ficha técnica. Pónganle mucha atención a la ficha técnica, que va a ser un retablo mayor. La advocación principal, vean, en medio va a ser la adoración al Cordero Místico. Se encuentra en la Catedral de San Babón, en Gante, Bélgica. El autor va a ser Hubert y Jan van Eyck, ¿no? Conjuntamente con su esposa. Se va a realizar en el siglo XV, por el año de 1432. Está dentro del estilo del gótico flamenco, ¿no? Y está pintado sobre 12 tablas, jóvenes. 12 tablas. Le pasamos. Vean ahora la descripción, donde se encuentra Cristo. Vean con la mano, ¿no? Muy de la parte medieval. La Virgen María al lado, su primo Juan el Bautista al lado, los ángeles músicos, vean, con el arpa ahí tocando. Adán y Eva, vean, en las partes laterales, que están desnudos. Adán y Eva, vean el sacrificio de Isaac, ¿no? Caín y Abel y su muerte, vean, Caín y Abel también están representados. El profeta Miqueas, la Virgen María, ¿no? Y la Anunciación, los arcángeles, el arcángel San Gabriel con la Anunciación, los donantes, ¿no? Lisbeth y Jos, San Juan el Bautista, los jueces y justos, vean, los caballeros templarios, ¿no? Los caballeros de Cristo, vean nada más, en la parte central es la parte importante. No sé, yo creo que se ve, regrésale tantito, donde se ve más grande la parte, a ver otro. Aquí se alcanza a ver más grande, ¿no? Bueno, vean el sol en esa pintura de en medio abajo, vean que está la fuente y quiero que vean estos ángeles. Tienen incensarios, vean que tiene una cruz, vean que está una columna, se llaman ángeles pasionarios. ¿Por qué? Porque están haciendo a la alusión a Jesucristo, ¿no? La cruz, la columna de los azotes, la palma, ¿no? Vean el sol nos va a representar a Dios y la luna. Por eso van a ver que muchas vírgenes traen una media luna. La media luna va a representar a la Virgen María, pero no puede brillar sin los rayos de Dios, que va a ser el sol. Y vean que el sol tiene una paloma. Esa paloma va a ser el Espíritu Santo que desciende, vean, sobre el cordero que está en el altar de los sacrificios, y el cordero está siendo sacrificado, y no sé si alcanzan a ver que la sangre está en un cáliz, que es la sangre de Cristo. Los ángeles pasionarios. Del lado derecho, quiero que vean que hay puras mujeres. Son las mujeres que van a ser vírgenes. Vean del lado derecho los santos hombres o sacerdotes hombres. Vean del lado izquierdo, junto a la fuente, del lado izquierdo, va a ser representado el Antiguo Testamento. Y abajo quiero que chequen los que están de rodillas, los 12 apóstoles y los obispos o sacerdotes, que va a ser el Nuevo Testamento, ¿sí? Lógico, Cristo, la Virgen María, Juan el Bautista. Y esta tabla, a ver, tantito adelántale, por favor. Estas 2 tablas de la izquierda, tantito regrésale. Estas 2 de la izquierda son las que aún no han podido recuperar de los 7 robos que han sufrido. Este políptico que va a ser
7 veces ha sido robado y ha sido recuperado. Y lógico, se pinta estas últimas 2 tablas, pero estas 2 tablas no son las originales de este políptico. ¿Le pasamos? ¿Le pasamos? ¿Le pasamos? Vean, aquí se puede visualizar más. Vean, quiero que chequen el sol, la paloma, la columna de los azotes. Vean los ángeles, vean con el incensario, vean la cruz, vean la corona junto a la cruz. Está la corona, por eso se le llaman ángeles pasionarios. El cáliz, vean que del pecho del cordero le está saliendo sangre, el Espíritu Santo que va a descender. Y vean del lado derecho, en la parte superior, vean que llevan palmas en la mano. Tanto del lado izquierdo, del lado derecho, llevan palmas, porque quiere decir que van a ser mujeres y hombres mártires que le sirvieron a Dios, ¿no? Y vean el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles arrodillados, ¿no? La fuente como fuente de vida, vean, representando el agua. ¿Le pasamos? Bueno, vamos a ver el Renacimiento. El Renacimiento se va a dividir en 2 etapas, el 400 y el 500, ¿sí? Y parte de ellos va a llegar a España, de Italia, de España nos va a llegar a nosotros. Imagínense en estos casi 300 años que murió vivimos este virreinato, casi pasaron 46 virreyes. Tuvimos 46 virreyes en 300 años. Y se va a dividir para poder evangelizar en 2 cleros. El clero regular, que el clero regular se va a componer por las órdenes, como van a ser los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, los franciscanos que llegan en 1524, los dominicos que llegan en 1526, los agustinos que llegan en 1533 y los jesuitas que llegan en 1572. Todos ellos componen el clero regular, ¿sí? Y el clero secular van a ser los que van a estudiar en un seminario. En un seminario, ¿quiénes van a ser? El papa, el obispo, ¿no? Los capellanes, los párrocos, los diáconos. Ellos son el clero secular. ¿Qué tiene que ver eso con los retablos? Pues tiene que ver mucho, ¿no? No sé si han visto o conozcan Tecali de Herrera, que está el exconvento de Tecali, y junto está la parroquia. ¿Sí han visto? En Tecali de Herrera. Sí, doctor, sí, he Bueno, tenido la oportunidad, sí. el convento pertenece al clero regular y la parroquia pertenece al clero secular. Lo podemos ver en Huamantla, está el exconvento y al lado está la parroquia. Lo podemos ver en muchos lugares virreinales, que está el exconvento y está la parroquia. ¿Por qué? Porque al Papa le empiezan a decir, los franciscanos, los dominicos se están sirviendo con la cuchara grande en México, tienen muchos terrenos, tienen oro, tienen plata, se están despachando en México. Y tanto le dicen al Papa, pues que el Papa dice, oye, puede ser, y manda al clero secular. Y para Puebla llega un personaje importante que va a ser don Juan de Palafox y Mendoza. Y don Juan de Palafox y Mendoza le dice, pues a ver, franciscanos, díganme, a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Pero los cleros regulares no le quieren entregar nada a don Juan de Palafox y Mendoza. Y dice, no me van a entregar nada, ni me van a informar. Bueno, y entra en una lucha muy fuerte con los jesuitas. Y hay una etapa en que anda huyendo don Juan de Palafox y Mendoza, se va, construye el templo de San Miguel del Milagro, el de Nativitas, el de San José Chiapa, ¿no? Está en esa zona por la persecución que le dan los jesuitas, pero donde hay un templo, un convento, les pone una parroquia. Dice, pues ahora bautizos, 15 años, bodas y santos óleos los da el clero secular por orden papal, por bula papal, y les quita la fortaleza
al clero regular. Y don Juan de Palafox y Mendoza es quien realmente transforma la región de Puebla y Tlaxcala. ¿Le pasamos? ¿Le pasamos, por favor? Sí, entonces don Juan de Palafox y Mendoza va a ser una pieza muy importante, ¿no? Aquí viene del soporte vertical, la definición de stilus, vean, del griego stilus, ¿qué significa columna? Y vean algo importante que nos decía, que manifestaba don Francisco, el doctor Francisco de la Maza, decía, los retablos, cualquiera que sea su estilo, en que estén concebidos, son cuerpos arquitectónicos que deben de estudiarse y diferenciarse como tales, es decir, en su función y partiendo de los elementos de arquitecturas que presenten. Lo dice en este libro de los retablos dorados de la Nueva España, lo dice en el volumen 9. En 1950 lo dice ya don Francisco de la Maza, que el retablo, cada retablo va a ser diferente, que cada retablo va a tener un propio estilo. Le pasamos, y lógico que van a ser estructuras arquitectónicas. Le pasamos. Bueno, si partimos del concepto de latín que columna proviene del tipo de columna que significa stilus, bueno, quiere decir que se puede identificar la jónica, la dórica, la corintia, ¿no? Se puede leer, le pasamos del orden clásico, ¿no? La corintia, la jónica, la dórica y la compuesta. Como pueden ver, ¿sí? La mayoría, una de las mayorías, ¿sí? Llevan la hoja de acanto. ¿Qué significa la hoja de acanto? ¿Sí? Se han visto que hay muchos relieves en retablos, en la arquitectura de esta hoja de acanto. La hoja de acanto es originaria de África, pero se retoma dentro de la arquitectura clásica en Grecia. Y significa el símbolo de la vida eterna. El símbolo de la vida eterna. Entonces, la hoja de acanto esa es su simbología. Por eso se representa en retablos, se representa también el pámpano, ¿no? O la hoja de la vid, o el racimo de la uva, que va a ser la sangre de Cristo plasmada en un retablo. ¿Le pasamos? Vámonos más rápidos. Vean los tipos de columna. Esta es una de las importantes. Vean bien la forma, la que dice la balustrada. La balustrada, vean esta forma. ¿Por qué? Porque también se le llama del estilo plateresco. El estilo plateresco quiere decir que tiene de los orfebres de la forma de la plata. Por eso se llama plateresco o de la orden salomónica. ¿Le pasamos? Bueno, hay una revista que se llama Retablos Mexicanos. La revista se llama Artes. En México, en la revista número 106 del año 15, en 1968, que se publica en la página 8, Francisco Arturo Schoeder nos menciona, fíjense que eso es muy importante, de cómo se debe de leer el retablo. Nos dice que se debe de leer por su soporte estructural. Las fechas que vienen aquí planteado es un aproximado, no es una fecha real, así, ¿no? Un ejemplo, el barroco llega hasta la mitad del siglo XVIII, ¿no? Bueno, dice que las columnas o pilastras que sean de forma abalustrada tiene un estilo plateresco. El soporte estructural que lleve una columna salomónica, que va a ser un barroco salomónico. Si lleva estípite, va a ser barroco de estípite o churrigueresco. Francisco de la Maza, en uno de sus libros, dice que no se le debería de llamar en México churrigueresco, porque Francisco, Javier de Churriguera, pues nunca viene a México ni conoce, ni se le debería de plasmar tal cual, que se le debería de llamar barroco de estípite por la forma de la pilastra de la columna.
¿no? Que va a ser la diosa griega, la Hermes griega, ¿no? El neoclásico, que va a ser el romántico, ¿sí? Que van a ser las columnas grecorromanas, ¿no? Así es como yo puedo identificar el siglo, el tiempo y el momento de los retablos. Le pasamos, vean esa de abalustrada, que es de un estilo, nos dice plateresco. Le pasamos. ¿Por qué menciono esto? Porque el templo de San Miguel en Huejotzingo, el retablo es del siglo XVI. Podemos ver la planta arquitectónica, vean la planta arquitectónica en el ábside donde se encuentra el retablo, es de una sola nave y tiene un estilo ecléptico. Ecléptico quiere decir que tiene la fusión de varios estilos. Como esta estrella, este sistema de nervadura que tienen el Nardex, vean ese sistema de nervaduras que es las reminiscencias del estilo gótico, ¿no? La puerta de la porcíncula, la puerta se le llama, siempre va a estar dirigida. Quiero que chequen la orientación, está mal, está al revés, el norte va a la izquierda y el sur va a la derecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de los templos, el ábside siempre va a ser al oriente. ¿Por qué en el oriente el ábside? Porque es donde estaba el antiguo templo de Salomón, en el monte Mori. Ahí es donde está Jesucristo, por eso siempre tienen que ir hacia el oriente. Esa es la función de oriente-poniente. Y la puerta de la porcíncula se le llama porcíncula, ven, está dirigida al norte porque proviene del latín porcíncul, que significa pequeña porción. Es la pequeña porción o el pequeño templo. Cuando San Francisco de Asís estaba haciendo oración en la cruz de San Damián y oye la voz que le dice: San Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él entiende que tenía que reconstruir el templo, pero no, era la iglesia, los feligreses. Y al ser una pequeña, construye una pequeña iglesia en Asís, por eso se le llama la porcíncula. Los templos, tantos franciscanos como dominicos, siempre van a tener una de las puertas porcínculas. Le pasamos y vean, tantito regrésale. El convento, ¿no? De un solo. El convento va a estar dirigido hacia el sur. Estos, los templos, los conventos pueden variar al norte o al sur, dependiendo si están en una zona fría, van al sur. Si están en una zona calurosa, van al norte, por la orientación, ¿sí? Así es como puedo identificar yo el convento. Bueno, tienen el templo, el convento, el huerto, ¿no? Le pasamos. Y bueno, vamos a ver uno de la ruta del volcán de los 15 templos patrimonios de la humanidad. Estamos viendo este hermoso retablo de estilo plateresco. Como bien lo dice la columna, vean la columna, es abalustrada, es plateresca, entonces se puede leer que el retablo es plateresco. Efraín Castro, vean, nos menciona que está la advocación principal, vean que va a ser San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque San Miguel Arcángel para Puebla y Tlaxcala va a ser, ¿sí?, el que va a proteger, a cuidar San Miguel Arcángel. Ahorita el 4 de octubre fue día de San Francisco, el 29 de septiembre día de San Miguel, ¿no? Va a ser el protector para Puebla y Tlaxcala, ¿no? Por eso en muchos está. Y dice Efraín Castro que el retablo, aunque muchos autores discrepan de cómo se debe de leer el retablo, en esta forma, vean, triangular, en lo que va a ser el ático o el remate, casi el 90% va a ir el Padre Eterno y abajo van a ir, vean, los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los evangelistas, los santos, hombres, mujeres, sí, la pasión de Cristo, Santana, San Joaquín, los padres de la Virgen María, o el retablo dependiendo la orden, ¿sí? Pues si son franciscanos, lógico que va a llevar santos franciscanos. Si son dominicos, pues va a llevar santos dominicos. O jesuitas, dependiendo. Y vean una joya, patrimonio de la humanidad. A este se le llama el retablo de San Miguel Arcángel del siglo XVI, pero se le llama uno de los retablos
gemelos. ¿Por qué gemelos? Porque el retablo mayor del templo de San Bernardino de Siena en Xochimilco es idéntico el retablo, de estilo plateresco del siglo XVI y de los pocos retablos que podemos visualizar del siglo XVI. ¿Le pasamos, por favor? Véanle, y los autores, va a ser Simón Perein, Andrés de la Concha, que van a ser los pintores, y Pedro de Requena, que va a ser el de las esculturas. Estos pintores y escultores flamencos que llegan a México y vienen a hacerlo entre el 1584 y 1586 en el siglo XVI, este retablo plateresco. Vean las hornacinas o los nichos, ¿sí? Por eso tiene esta concha venera, ¿no? La concha venera, vean que todas las conchas, las rayas llegan a un solo centro. Ahí viene el dicho de que todos los caminos no conducen a Roma, como te llevan a Santiago Compostelas, ¿no? Le pasamos, por favor, y vamos a ver ahora sí la lectura de los retablos. Ya en forma a la lectura de los retablos, vamos a ver primero cómo se leen en forma horizontal, de abajo hacia arriba. La parte roja de abajo se le llama banco, que va a ser la base donde va a ir superpuesto el retablo. La parte de arriba se le llama predela, la parte de abajo, lo rojo, se le llama sotobanco. Arriba, predela o banco. El primer cuerpo, vean, el entablamiento que va a llevar estos relieves de arcángeles. El segundo cuerpo, el entablamiento. El tercer cuerpo, el ático o el remate. Y vean que en el ático o en el remate va a estar Dios Padre o el Padre Eterno, ¿no? Vean, es un estilo plateresco hecho por Simón Pereins, Andrés de la Concha, ¿sí? Y Pedro de Requena. Es una joya arquitectónica que se tiene en el convento de San Miguel de Huejotzingo, patrimonio de la humanidad, dentro de esta ruta del volcán, que son los 15 templos conventos que hay. Le pasamos, vean, lo leímos en forma horizontal, ahora lo vamos a leer en forma vertical. La calle de en medio, la de en medio se le llama calle central. La calle de los lados, vean, la calle lateral de la izquierda o del Evangelio, la calle lateral de la derecha o de la epístola. Lo mismo que se lee el frontispicio de un edificio, de un templo, igual se va a hacer con el retablo. ¿Le pasamos? Vean, esa es una joya, les decía, porque vean cómo va a ser esta composición arquitectónica que tiene pinturas, óleos y que tiene esculturas. Vamos a empezar la lectura, que van a estas dos vírgenes controversiales, como va a ser María Magdalena y la María Egipciaca, ¿no? En la parte del primer cuerpo, este óleo que va a tener la adoración de los reyes, ¿no? Los reyes magos adorando al niño Jesús y la adoración de los pastores cuando nace Jesucristo y la presentación de Jesucristo en la circuncisión y cuando se es presentado Jesucristo en el templo. La ascensión, ¿no? La ascensión y la resurrección de Cristo. Vean que estamos marcando simplemente primero todas las pinturas, ¿eh? Les estoy marcando primero todas las pinturas. Vean el Señor de las Tres Caídas en la parte superior, el Cristo de la columna, esos solamente son pinturas. ¿Le pasamos? Vean, ahora vamos a ver las esculturas que tiene este retablo de Huejotzingo. De abajo hacia arriba, vean, San Pedro Damesiano, San Ambrosio, San Agustín, vean, San Gregorio, los 4 doctores de la iglesia, ¿no? Los doctores de la iglesia, San Miguel Arcángel, San Antonio de Padua, que son de la orden franciscana, San Jerónimo, ¿no? Muy importante San Jerónimo. ¿Por qué? Porque es uno de los doctores de la iglesia y es que era un sabio, tenía 6 doctorados, San Jerónimo, pero aparte hablaba amareo, hablaba el latín, el griego, y es quien traduce al latín la Biblia que hoy conocemos es San Jerónimo. Bueno, San Bernardino de Siena y las 2 órdenes hermanas que va a ser San Francisco de Asís
y Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Cristo en la cruz, su primo Juan el Bautista, San Antonio Abad, San Sebastián, ¿no? El santo que fue flechado, ¿no? Flechado, le pasamos. Vean, esas son las esculturas de bulto. Vamos a ver ahora el convento de San Juan el Bautista en Cuautinchan. Vean el ábside de forma poligonal. El retablo mayor que vamos a ver en esta planta arquitectónica de bóveda de cañón corrido de una sola nave. ¿Le pasamos? Efraín Castro en uno de los documentos menciona que este es el retablo más viejo y el primer retablo que existió en América del siglo XVI, entre el año 1597 y 1599. Tiene una historia que nos cuenta el doctor Efraín Castro, que dice que se le pide este retablo al templo de San Francisco de aquí, pero por el templo franciscano por Tehuacán. Se pide para Tehuacán y cuando se le lleva el retablo, como el temblor de anoche, ¿sí? Tiembla en Tehuacán y lo que es la cúpula se cae. Así está en el escrito de Efraín Castro y por lo tanto, pues no se puede colocar el retablo y necesitaban dinero y no se puede pagar tampoco ese retablo y es regresado al templo de San Francisco de aquí de la ciudad de Puebla, ¿sí? Aquí el nombre está mal, no es Huejotzingo, es Cuautinchan, ¿eh? No le hagan caso ahí al que dice San Juan Huejotzingo. Es San Juan Bautista de Huejotzingo, de Cuautinchan, ¿sí? Y entonces la gente de Cuautinchan va y paga este retablo y se lo lleva a Cuautinchan. Pero vean qué joya, qué maravilla tiene este retablo de estilo plateresco. Vean los tipos de la columna. La columna me va a decir el estilo. Ah, mira, es una columna abalustrada. Automáticamente me traslada la parte estructural al siglo XVI, ¿no? Nuestra Señora de la Asunción, Cristo, vean, el sagrario donde se guarda el cádiz o el baldaquino en la parte de en medio abajo, pero quiero que chequen algo muy importante, muy importante. Las pinturas originales que tenía el ábside de este templo de San Juan Bautista de Cuautinchan, vean las pinturas originales atrás del retablo y en una de las visitas he ido un montón de veces ahí, pero me encontré una alumna que era de ahí, nos permitió entrar atrás del retablo. ¿Le pasamos? Bueno, ahorita que veamos, vamos a ver cómo se lee. El primer cuerpo, la predela, segundo cuerpo, tercer cuerpo, el ático o el remate, le pasamos en forma horizontal, en forma vertical, la primer calle, la calle del Evangelio, ahí. Estas pinturas son originales de este templo que se encuentran atrás del retablo y fotografié estas pinturas, vean, unas de formas vegetales, otras de formas florales. Vean nada más esta hermosura, el escudo de las 5 llagas de los franciscanos y el anagrama IHS que tiene que decir en latín Jesucristo Hijo Salvador, Dios Salvador, el ave, ¿no? El ave que había para esta época. Vean cómo estas pinturas de formas florales, vegetales, me indica qué había en ese tiempo, qué tipo de aves también habían, ¿no? Le regresamos. Están las pinturas atrás del retablo. Bueno, adelántale. Ahí le pasamos. Ahí. Vean cómo abajo está la mitad de los apóstoles. Hay apóstoles del lado izquierdo, del lado derecho, los otros apóstoles. Vean la natividad, la adoración de los pastores, la anunciación y al arcángel, ¿no? Anunciándole a la Virgen que va a quedar embarazada. Vean la adoración de los reyes. Vean la resurrección de Cristo, la Inmaculada Concepción, vean, Inmacula quiere decir sin mancha concepción, que queda embarazada, ¿no? Los serafines que van en el entablamiento con frutas esmaltadas y serafines. ¿Cómo sé que son serafines? Dentro de la jerarquía de los ángeles, acuérdense que son serafines, querubines, tronos, al últimos ángeles y arcángeles. Los serafines, como en la capilla del tercer orden, en la iglesia, en el templo de San Francisco, aquí, en la parte superior, los serafines van a tener 6 alas.
Por eso estamos hablando que son serafines. La Inmaculada Concepción, el Pentecostés, la Asunción de María, la Crucifixión de Cristo, y vean en la parte superior el Padre Eterno. El pintor de todos estos, vean que la mayoría son hechos en óleo, salvo la Inmaculada, la advocación principal, que va a ser en escultura, pero es puro óleo, ¿no? Vean una joya, qué joya de arquitectura. Por eso se dice que es el primer retablo y cuna del Renacimiento en México. Y los pintores va a ser Pedro Brizuela y el escultor va a ser Nicolás Tejeda en 1571, de este estilo plateresco. Le pasamos. Bueno, las pinturas ya las vimos. Bueno, las columnas, vean lo que nos dice Galván, cómo se deben identificar las columnas, talaveresco, de estípite. Vean esta parte del estípite, pásale, parece que ahí viene marcado el estípite. Bueno, la cúpula de la Basílica de San Pedro, que se construyó entre 1623 y 1634 por el gran arquitecto Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Y la concluye su discípulo Giacomo de la Porta en 1547 a 1590, ¿no? Que también es una joya. Pásale, y aquí es donde se empiezan también a vislumbrar las primeras columnas. Yo he hecho investigación. El baldaquino, ya quedamos, este es un baldaquino o un ciprés, el baldaquino más conocido del mundo. Iba a ser el baldaquino de la Basílica de San Pedro, hecho por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini también es el que hace en el atrio del Vaticano todo el sistema de columna, también lo hace Gian Lorenzo Bernini, ¿no? De Urbano VIII era su familiar, el Papa, y le pide este baldaquino con más de 16 metros. Este es el dibujo, y aquí es donde empieza, bueno, históricamente marcan que empieza la columna salomónica, que se dice que del templo del monte Mori de Salomón, el templo de Salomón 2 veces ha sido destruido en el monte Mori. Uno por los persas, por los babilónicos, ¿sí? Por los babilónicos fue destruido. ¿Qué se guardaba en el templo de Salomón? Se guardaban los 10 mandamientos. Las 2 tablas de los 10 mandamientos ahí se resguardaba en el templo de Salomón, pero en la Biblia, en Reyes, nos dice que había 2 columnas, pero nunca dice que eran de forma helicoidal y que fueron hechas en bronces, que fueron hechos en Tiro, que fueron hechas en Tiro en bronce, ¿sí? Pero nunca dice que de forma helicoidal. Y cuando Urbano VIII le pide a Bernini que se haga esta columna, se dice que es un regalo que se le hace, ¿no? Pero yo no creo, es como si fuéramos a la Plaza de la Concordia en París cuando estuvimos por allá, dice souvenir de Egipto, ¿no? Un obelisco que está souvenir de Egipto, ¿no? Y lo mismo aquí, ya no me faltó que le pusieran souvenir de Israel, ¿no? Pero podemos ver a Rafael, en una de las tablas que hace Rafael, ya había pintado Rafael anteriormente esa forma helicoidal mucho antes que Bernini. ¿Sí? Esa es una investigación que yo he realizado mucho antes, ya existía. Pero bueno, aquí en el Vaticano con Bernini es donde se da a conocer. ¿Le pasamos? Vean nada más, esas son las columnas que se le llaman columnas tritóstila. Proviene del latín tritus, que quiere decir tercias. Los tercias con que se encuentra dividido la columna con esta decoración de hojas de laurel, ¿no? Tiene hojas de laurel, puede ser de vid, de hojas de pámpano, puede ser ay, ¿cómo se me fue el nombre? Del acanto, perdón, del acanto también, que el acanto es símbolo de la vida eterna, ¿no? Y por eso se vuelve famoso. Entonces nuestra Basílica de San Pedro es el primero que utiliza este tipo de columnas salomónicas. Le pasamos en el siglo XVII. Bueno, el retablo mayor, bueno, aquí es parte del churrigueresco, ¿no? Hecho por Javier de Churriguera, de los hermanos Churriguera.
Le pasamos, ¿no? Aquí es donde se da, vean la decoración de hojas de pámpano. José Benito de Churriguera, entre 1692 y 1694, en el siglo XVII, pásale. Vean cómo se encuentra dividido el sotobanco, la predela, el entablamiento, el primer cuerpo, el entablamiento, el remate o el ático. ¿Le pasamos? Bueno, la calle central, lateral del Evangelio y la de la epístola, revestida con formas vetales de pámpano, ¿no? Fíjense qué tan importante en España se acaban de encontrar con estas ramas de pámpanos de la vid, uvas del siglo XVI que ya no hay, viendo este revestimiento que tenían estas columnas. Hace un año apenas se acaban de encontrar en España, para que vean qué tan importante es esa investigación, ¿no? Le pasamos. Bueno, ¿cómo llega a Puebla y a México y a toda la parte hispana, ¿no? Vean el altar de los reyes en la Catedral de Puebla, ¿sí? La Catedral de Puebla, una iglesia hecha por Francisco Becerra y por Juan Gómez de Trasmontes. También hace el exconvento de Tecali, también hace el templo de San Francisco de Asís, de aquí de Puebla, Francisco Becerra, iba a ser uno de los arquitectos más emblemáticos que hay. Pero el altar de los reyes es un emblema muy importante. ¿Por qué motivo? Porque le pasamos por conocer el gran altar de los reyes. Sí, el gran altar de los reyes. ¿Le pasamos, por favor? Según la doctora Montserrat Gali, tantito regrésale, ¿sí? En su libro, en la página 381, que tendrá 15 días, 20 días que acaba de fallecer, honor a quien honor merece, esto lo plasma la doctora Montserrat Gali en Puebla, que acaba de fallecer, quien hace esta fachada. Así era antes lo que era el altar de los reyes, jóvenes. Vean la corona española en el ático, en el remate. Lo único que se conserva de este altar de los reyes van a ser las esculturas y las columnas y la pintura de la tota pulcra, ¿no? De la Virgen. Esta es la imagen que se tiene de cómo era el altar de los reyes, ¿no? Le pasamos este grabado y vean cómo se ve ahora. Y aquí compañeros, es después de la Basílica de San Pedro en Roma, aquí en Puebla, en ese altar, es el primer altar que se da en toda América, óigalo, en toda América, del altar de los reyes. Sí, el autor va a ser el maestro Lucas Méndez, con la dirección de Mosén Pedro García Ferrer. Sí, vean, la advocación principal va a ser la Inmaculada Concepción, vean, vestido blanco con la capa azul cielo, ¿no? Y su coro angelical. Del lado izquierdo voy a tener los reyes hombres, del lado derecho los reyes mujeres, ¿no? Y en el baldaquino central, Nuestra Señora de la Defensa. Se dice que son, Hernán Cortés trae dos virgen, Nuestra Señora de la Defensa y la Virgen de la Conquistadora, y es parte de ella. Y este es el primer templo que se trae, que utiliza la columna salomónica después de Europa. A partir de aquí, todos los templos empiezan a copiar al de Puebla. Se empieza la columna salomónica. Y vean nada más la cúpula, una de las cúpulas, una joya de la pintura, pintada por uno de los grandes pintores virreinales que va a ser Cristóbal de Villalpando, ¿no? Una de sus grandes obras en esta cúpula, ¿no? Del altar de los reyes. ¿Le pasamos? Vean la calle central, la columna salomónica, la calle del Evangelio, de la epístola, ¿no? Le pasamos. El primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo y el remate. ¿Le pasamos? Ya casi estamos en tiempo. Vean la parte, los reyes, Eduardo el Confesor de Inglaterra, la Asunción o la Inmaculada Concepción, el rey San Fernando III de Castilla, el rey San Luis IV de Francia, la adoración de los pastores, Nuestra Señora de la Defensa o del Pilar, por eso está en el Pilar, ¿sí? Santa Isabel, reina de Hungría, Santa Margarita, reina de Escocia, Santa Elena de Constantinopla, aquí está la mamá de Constantino, vean por qué se vuelve santa, y los ángeles, ¿no? Le pasamos.
Vean esta joya también que se encuentra en la Junta Auxiliar de San Jerónimo, ¿no? La iconografía de San Jerónimo va a ser el león, signo de fortaleza, ¿no? Que se empieza el 13 de septiembre de 1767 en el siglo XVIII de un barroco salomónico, ¿no? Vean cómo abarca parte del salomónico, parte del 17 y del 18. Vean el estilo anástilo, que esta palabra la acuña Francisco de la Maza. Francisco de la Maza es quien dice que se llama anástilo, ¿no? Que quiere decir sin columnas. Y Jorge Alberto Manrique acuña ese nuevo estilo, el neoestilo. El neoestilo lo acuña Jorge Alberto Manrique, ¿no? Y el ultrabarroco, no sé si han oído hablar del doctor su nombre verdadero va a ser Gerardo Murillo. Gerardo Murillo es el doctor el que llama ese ultrabarroco, el exceso de la decoración que van a llevar los retablos. Y vean en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, aquí en Puebla, esta hermosura de retablo, ¿no? Le pasamos, por favor. Vean el sotobanco, la predela, primer cuerpo, el entablamiento, segundo cuerpo, entablamiento, ático o remate. Le pasamos. Vean cómo se lee en forma vertical, ¿no? Ya lo habíamos visto, la calle central, la calle del Evangelio, la calle de la Epístola. Le pasamos. Vean, ¿no? El área de la imagen, la advocación, el nicho de la hornacina, las esculturas de bulto, la imagen en óleo, el sagrario, el altar, ¿no? Cuando yo vea en el altar 2 cirios pascual, 2 cirios, quiere decir que un párroco da la misa. Cuando yo vea 6 cirios, quiere decir que el obispo da la misa. ¿Le pasamos? Bueno, la joya de Puebla, ¿no? La joya de Puebla en el templo de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Antier, el padre nos pidió ir a checarla y la pudimos medir. Este retablo mide 17.14 por 13.86. Antier lo pudimos medir este retablo. Sí, desde el año de 1699 del siglo XVII, acabando principios del XVIII, de este estilo barroco salomónico, que el autor va a ser Pedro de Maldonado. Pedro de Maldonado, que es una joya este retablo que tenemos en este templo de Santo Domingo aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Vean, y es uno de los retablos más grandes que hay. Vean, de 1, 2, 3, 4, 5 calles y el guardapolvo o el cubrepolvo. ¿Le pasamos? Vean, en Santa Margarita, San Pedro González Telmo, la visión de Santo Domingo. Vean cómo viene numerado, dónde se encuentran en este retablo. Le pasamos, por favor. Lógico, van a estar todos los santos dominicos. Van a cambiar, pero sí, San Francisco de Asís sí va a estar. Le pasamos. Vean nada más qué joya de retablo tenemos aquí en Puebla con este templo de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? ¿Le pasamos? Vean, este es el estípite que va a ser la diosa griega Hermes, ¿no? La Hermes, vean cómo se va a transformar en el estípite que va a ser esta pilastra del siglo XVIII. ¿Por qué hablo del estípite hasta acá? Porque vean, cuando es un hombre y está cargando, es una columna en forma de hombre, se va a llamar Atlantes. Cuando es una mujer, no sé si recuerdan anteriormente cómo las mujeres cargaban las frutas o el agua acá arriba, en la cabeza, se le llama cariátidis. Y la columna salomónica y el estípite y el óculo, ¿no? Le pasamos. Vean cómo la columna salomónico llega a Puebla por primera vez en toda América. Y la columna de estípite va a llegar por primera vez en toda América, va a llegar a la Catedral Metropolitana, a la Ciudad de México, en el retablo mayor del altar de los Reyes, y lo va a traer el español Jerónimo de Balbás. Jerónimo de Balbás va a ser el que trae el estípite por primera vez a México y lo trae en ese retablo. ¿Le pasamos más rápido, por favor? Si no, vean esta joya de la arquitectura cuando vayan a la Catedral a México. Pásele. Está entre 1718 y 1737. Es del siglo XVIII, barroco de estípite, ¿sí? En madera de ayacahuite, que es un pino, ¿no? Le pasamos. Vean
primer cuerpo, segundo cuerpo, el remate o ático. Le pasamos, calle central, calle lateral del Evangelio, de la epístola, le pasamos, ¿no? El Padre Eterno, la Asunción de María, le pasamos. Vean esta joya, aquí es por primera vez que se trae el estípite a México. La columna salomónica se trae a Puebla, el estípite a México, pásenle. Vean, y la joya de los 12 retablos que tiene en Tepozotlán, en el exconvento de Tepozotlán, que hay del siglo XVI, XVII, XVIII, y en el 2010 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Le pasamos. Vamos a ver el templo de San Francisco Javier en Tepozotlán, del siglo XVII, hecho por José Durán y Diego de la Sierra. Y bueno, las pinturas hechas por Miguel Cabrera, ¿no? Miguel Cabrera casi en todos los templos tiene. ¿Por qué? Porque es quien saca a la Virgen de Guadalupe y es quien saca las réplicas de la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está ubicado el retablo mayor? Le pasamos. Ya en esta joya de la arquitectura, Patrimonio de la Humanidad, le pasamos. Vean, le pasamos. Es una joya de retablos, ¿no? Me ha tocado, imagínense, estar en el coro alto con música barroca en la tarde en este retablo, porque dan los sábados y domingos conciertos de música barroca aquí en este retablo, que es una joya de la cuna barroca, ¿no? Le pasamos y vean cómo ya se empieza a dar el estípite en todos los retablos como este de Tepozotlán. Le pasamos el de Santa Prisca, ¿no? Con los 12 retablos de Santa Prisca, hechos por el hijo de Jerónimo de Balbás. Vean, por Isidoro Vicente de Balbás. Por Isidoro Vicente de Balbás, vean, le pasamos. Vean estas joyas también de estípite, que llegan hasta perderse las pilastras, ¿no? Le pasamos. Bueno, cómo se lee en forma horizontal, primer cuerpo, segundo cuerpo, le pasamos. La epístola, Evangelio y la central, le pasamos. Y bueno, las pinturas y las esculturas, trae querubines, San Andrés, Santa Prisca, San Marcos, la caridad, la esperanza, la fe, las 3 teologías, ¿no? La caridad, la fe y la esperanza. La misma que tiene la catedral y que tiene la Catedral de Puebla y la de México, ¿no? Los evangelistas, San Sebastián, los querubines, los arcángeles, la concha venera, ¿no? Le pasamos. Y vean lo que este gran doctor Gerardo Murillo, esto es lo que le llamaba el barroco anástilo o ultrabarroco. En Nuestra Señora de la Enseñanza en la Ciudad de México ya no se ve la pilastra o la columna, ya es pura decoración, desaparece totalmente la pilastra y la columna, ¿no? En estos retablos ya es el ultrabarroco, el exceso de la decoración. Regrésale tantito para que vean cómo aquí ya también empieza a dar esos inicios, cómo la pilastra ya también empieza a desaparecer y empieza a introducirse el exceso de la decoración. ¿Le pasamos? Vean, aquí lo tenemos en la biblioteca para Palafoxiana, este neoestilo o el nuevo estilo del retablo. La Virgen de Trapani, se dice que esta la traen de Italia, es de 1773 del siglo XVIII, y el lienzo que tiene en medio es del siglo XV. Vean el nuevo estilo, ya con columnas griegas, ¿no? Sí, con hojas de acanto, y vean la parte ya del mármol, en la parte abajo de donde está la peana, donde está la Virgen, vean en mármol, en ónix, ¿no? Ya empieza el neoclasicismo a introducirse. ¿Quién trae el neoclasicismo a México? Bueno, lo trae un arquitecto muy famoso español que hace la Torre del Caballito, el Palacio de Minería, acá la Torre Metropolitana, ¿no? ¿Cómo se llama ese arquitecto? Manuel Tolsá. El baldaquino de aquí de la ciudad de Puebla también la diseña Manuel Tolsá. Y la concluye José Manso Jaramillo, un gran arquitecto neoclasicista, y él es José Manso Maravilla, el que también desaparece muchos retablos barrocos, ¿no? Le pasamos en la biblioteca palafoxiana, vean qué joya nada más. Y bueno, este neoclásico, que lo podemos ver hecho, mandado a hacer por Juan de Palafox y Mendoza, vean del estilo salomónico, pero ya en mármol, ¿no? Aquí es donde ya es
bien inmueble porque ya no lo puedes pasar a otro lado, ¿no? Vean, en San José, Chiapa, y se empieza a introducir ya el neoclasicismo a México, ¿no? Con este arquitecto valenciano, que bueno, también en el Templo de Santo Domingo le pasamos, empieza a ser, vean, San Felipe Neri, la profesa en México, que también lo interviene, ¿no? Pedro de Arrieta hace le pasamos, vean este estilo neoclásico con estas columnas, con mármol en rosa, ¿no? Neoclásico, frontón semicircular, frontón triangular, ¿no? Este neoclasicismo ya en el siglo XVIII y principio del XIX por Manuel Tolsá. Le pasamos, vean de Manuel Tolsá en la Profesa en la Ciudad de México, ya empieza a introducirse este neoclasicismo. Le pasamos, vean de Manuel Tolsá y por José Manso Jaramillo, vean que es quien lo concluye en el siglo XVIII, entre 1777 y 1779, lo que es el ciprés y el baldaquino. Vean que aquí está la Inmaculada Asunción de María en la parte central, en el sagrario, ¿no? En este baldaquino, con los 4 doctores de la iglesia en las esquinas. Es un baldaquino que se manda a traer, tanto José Manso Jaramillo como Manuel Tolsá mandan a traer todos los mármoles que hay en la República Mexicana. Si lo alcanzan a ver en la parte de abajo, vean que hay verde, rosa, gris, blanco, ¿no? Es una joya este baldaquino para la catedral de la ciudad de Puebla. Le pasamos. Bueno, y este baldaquino vean, una joya. Ahora sí, todo lo que brilla es joya, es oro, perdón, es oro. En nuestra capilla del Rosario, que manda y la concluye el fray Diego de Gorospe, ¿sí? Que fue dicha y calculada como la 8ª maravilla, ¿no? La 8ª maravilla, esta iglesia. Vean las columnas salomónicas, las columnas toscanas que va a tener. Le pasamos en la capilla de Rosario, vean nada más esta joya de la arquitectura, la Virgen del Rosario. Le pasamos, vean un retablo hecho totalmente en 1682 en San Luis Potosí, jóvenes, en la Basílica de Santa María. Vean, totalmente en oro, perdón, en plata, totalmente en plata. Vean este retablo nada más, esta joya, ¿no? De plata mexicana. Y vean cómo se construye del sotobanco, la predela, sí, cómo se ponen las bases para empotrar el retablo, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, el quinto paso, el sexto paso, cómo se debe de empotrar en el nicho, en la hornacina, un retablo. Le pasamos. Vean, este es el retablo de la Virgen de la Sede en Sevilla, España, hecha por Pieter Dancar y Jorge Fernández Alemán y Pedro de Heredia. Es del siglo XV y XVI, entre 1482 y 1564. Siglo XV y siglo XVI. Se llama, jóvenes, que ese es el retablo más grande del mundo. Es una joya, una verdadera joya de la arquitectura, este retablo mayor que se encuentra en Sevilla. Le pasamos y vean de este retablo las distribuciones que va a llevar, ¿no? El Santo Entierro, las 3 Marías en el Sepulcro, María Magdalena, la Ascensión. ¿Le pasamos? Bueno, y con estas palabras que le dice Cristo a Nicodemo, el retablo es el alma didáctico del cristianismo para la evangelización. Siempre el retablo va a ser una forma didáctica de enseñanza, aprendizaje. Es todo, espero que haya sido de su agrado. Gracias, maestro Lucho, por compartirnos esta presentación. Tenemos pocos minutos. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al maestro, por favor, o bien la pueden hacer por el chat. Hola, Yo buenas sí. tardes nuevamente. ¿Me Hola, permiten? Yo hola, Susi. solamente quiero expresar una felicitación muy, muy amplia al maestro, al doctor Lucho, porque realmente, bueno, su investigación ha sido fantástica. Lo personal me ha llevado a un mundo mágico que es mi fuerte en la cuestión de guía de turistas. Así que le agradezco, maestro Lucho, y felicitaciones. Muy, muy completo. Gracias, Susi. Con gusto. Sí, perdón, yo también quisiera preguntar algo y felicitar al maestro por esta excelente exposición de un tema tan amplio y tan interesante. Quería preguntarle, los retablos que están formados por pintura y escultura, ¿pudieran denominarse como retablos mixtos? Son mixtos, así son llamados. Es Ok. correcto, Jaime. Son mixtos. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Cuando habla de los estilos al inicio de la ponencia,
no sé, pensaba yo que estilo más bien puede referirse a la forma muy personal, muy propia del autor de, en este caso de los retablos, independientemente de que puede ser cualquier obra arquitectónica. No pudiéramos pensar, en vez de estilo, llamarle corriente, por ejemplo, corriente barroca, corriente neoclásica, corriente manierista, o sea, y el estilo podría ser más personal del autor de la obra. Sí, puede ser. Aquí la Real Academia Española, por eso mencioné, hasta principios de, ¿qué será? Tendrás 10 años, que la Real Academia Española corrigió del latín estilo que decía columna, ¿no? Porque como bien dices, Jaime, bueno, puede ser una corriente, pero ya lo corrigió la Real Academia Española. Pero antes, para estos siglos, se leía, porque estamos hablando siglo XVI, XVII y XVIII, se leía por la columna. Ok, muy bien, gracias. Y la última, nada más para ya no molestar mucho. Los retablos, nos mencionabas que muchas de las maderas son de pino o ayacahuite. ¿Qué otras maderas eran las propias para la elaboración de los retablos? Cedro, caoba, pero el ayacahuite lo que tenía, la madera de ayacahuite no es muy propensa a los animalitos. A las Por eso termitas. mucho se utilizaba el ayacahuite, pero hay en cedro, ¿no? Ahí en caoba también hay, en pino también hay. Sí, y algunas maderas más duras todavía, ¿verdad? Exactamente, sí, más duras Bueno, dependiendo la zona también, ¿no? Las sí, zonas del norte, el centro, el y sur es, del país donde se daban. sí, 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 dependiendo de la zona. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades. ¿De qué, Jaime? ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer? El retablo Carmen Trujillo, el retablo sevillano, el retablo les voy a compartir en el grupo la bibliografía del retablo sevillano. Pueden ver también a Consuelo Maquíbar con el templo de Tepozotlán, Elisa Vargas Lugo también en sus libros. Les voy a compartir sus libros en PDF para que vean que son los máximos ahorita exponentes. Francisco de la Maza también con los retablos, sí, que es parte de la bibliografía, pero ahorita la más actual es con que todavía nos dura es Consuelo Maquíbar, ¿no? Perdón, Pues una pregunta. Nada más, mencionó casi al inicio de la charla la cuestión de los pisos, o sea, como para identificar. No sé si pudiera ahí ahondar un poquito más, porque En el siglo ejemplificó. XVI los primeros pisos eran en tierra, ¿sí? Pero conforme el siglo XVI fue creciendo, empieza los pisos de ladrillo en forma de petatillo. Así era el piso. Lo podemos ver en las casonas del siglo XVI en Puebla. ¿Por qué se llama de petatillo? Porque tiene la forma del petate prehispánico, el petate, por eso se le llamaba de petatillo, ¿sí? Ese era el piso hasta que llega, ahora sí, lo lujoso que va a ser el piso de Santo Tomás. ¿Por qué se le llama de Santo Tomás? Porque era traído de las canteras que tenemos aquí por Valsequillo de Santo Tomás, Chautla, que el piso es color entre negro grisáceo, amarillo, ocre y rojizo. A eso se le llama el piso de Santo Tomás Chautla. Y por lo regular, cuando se entra a un templo y ves el piso, en automático te dice, es un piso original, más o menos del siglo XVI. Excelente, Perdón, gracias. perdón, también, creo que también hubo pisos de madera en las naves de algunos templos. Mire, ha habido sacrilegios en los templos que muchos sacerdotes de iglesia del siglo XVI quitaban lo que habían y ponían mármol o losetas 30 por 30. Ha habido de madera, de piedra, de todo ha habido. Juan de Palafox y Mendoza menciona en su libro de cuando llega en 1600 y pico, que llega a Puebla, que se encontraba a la mitad la Catedral de Puebla y menciona en su libro cómo era el piso de piedra, cómo escupían, cómo fumaban el tabaco, lo escupían en el piso, cómo servía de baño. La catedral era el baño, lo dice Juan de Palafox y Mendoza, ¿no? Entonces el piso ha venido cambiando, ¿no? Pero la persona que no conoce de patrimonio, que no conoce de arquitectura, pues es dado de que llega un padre y a ver, quítale este piso y ponle uno nuevo, ¿no? Por desconocer el patrimonio, ¿no? Sí, Y sí, eso es lo así que es, estamos defendiendo, la salvaguarda del patrimonio. claro. Incluso hubo algunos templos que dentro de la nave, cuando tenían pisos o alguien le puso el piso de madera en aquella época, pues llegaron a sepultar ahí a ciertos personajes
Miren, ha habido templos que hasta le pusieron losa maciza. Sí, ¿Hasta sí, dónde claro. hemos llegado? Sí, 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 así es. En Michoacán yo he visto algunos templos que tienen el piso de madera y eh, con sepulturas ahí, en el mismo piso, están formadas el tamaño de la tapa de la sepultura, porque ahí sepultaban a, ya Claro, fuera, antes, acuérdense que panteón proviene de la palabra francesa, ¿no? En sí, Francia, sí, panteón. El ujú, camposanto era afuera, ¿no? Afuera, y los sacerdotes, frailes eran en la parte en formas de catacumbas en la parte interior, ¿no? O sí, los osarios, ¿no? Que se ocupan así en es, las catedrales. sí, así es, exactamente. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué, Jaime? Doctor, disculpe, ¿puede dar el nombre del libro de Palafox, por favor? Se los pongo ahorita en el chat, les pongo y les subo en PDF los libros de Juan de Palafox también. Muy bien. Y pues nada más entiendo. Está editado por la Secretaría de Cultura de aquí del Gobierno del Estado. Perfecto. Y nada más sintiendo mucho el fallecimiento de la doctora Montserrat. Qué Sí, pena. sí, vaya, que tendrá 15, 20 días que falleció la doctora. Muy bien, ¿No? gracias. Ok. Gracias a todos por sus preguntas para nuestro ponente del día de hoy. Maestro Lucho, le damos las gracias. Doctor Mortimer, no sé si guste agregar algo más. Sí, gracias, Lucho. Ay, que no quiere entrar acá. Gracias, Lucho, por esta excelente ponencia. Nos da para más, pero el tiempo es el que nos acaba. Pero bueno, Sí, sí, sí. Gracias, entonces gracias, doctor. Gracias a todos. ya se Estamos entrega. en contacto y les subo en el grupo de WhatsApp, les subo los libros. Muy Ok, bien. y te haces En entrega de PDF. tu reconocimiento. Sí, claro que sí, doctor. Gracias, Gracias, muy Lucho. amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestra segunda participación.